Las cámaras de Fión Televisión acompañan al prestigioso arqueólogo Carlos González Cravioto en su visita al yacimiento arqueológico de los Castillejos de Quintana. Ha amanecido un día claro y nos ponemos en marcha. Le acompañan su amigo Ángel Tirado. También se suman Francisco Javier Botello, estudioso de arqueología, Alejandro Rozas, investigador, Ana Belén Pacheco, técnico de turismo, y Eros Eneade Di Giorgio, un extranjero afincado en el Valle del Guadalhorce. Estamos en el mes de mayo. El campo está lleno de flores. Carlos, que visitó este yacimiento en los años 80, comienza a recordar su paso por él. Comenzamos el ascenso y empiezan a verse los primeros indicios de la presencia humana en el lugar. Las explicaciones de Carlos cada vez son más interesantes. Durante el recorrido, las preguntas por parte de los acompañantes se suceden una y otra vez. Yo tengo el esquema hecho, lo tengo reproducido en 3D, pero he perdido el papel donde tenía las mediciones. La forma. Espera, Carlos. Claro, la habitación ocultada, ¿no? Espera un momento, que no te lo he podido poner justo en la esquina donde estaba antes. Ahí, más o menos. 7, creo. Más o menos por ahí. 7. Es como un pentágono por aquí. No ve nada. No, además de esto no lo ve. Esto parece que está. Se le dan fuerza. Le dan fuerza. Un santuario Externo, bueno, esto sí, este es digamos la iglesia del santuario. Aquí habría un muro. Un muro, esta pared también trabajar. Y aquí un arco de herradura de puerta. Esta parte está tallada. Estaría todo entero cerrado y con una columna. Pero esto seguiría el arco hasta cerrarse por ahí ya de construcción en vez de tallado. Porque ya no había piedra. Hay un arco como este en Villanueva de Algaidas también. En otra iglesia mozárabe que hay allí. Y ahí sería por la, digamos, la garita del portero. De los centinelas. Del centinela portero. Uno de los informes del tesorillo, lo tenía Alejandro y nos lo pasó. Mira. Creo que ponía 1987. Pues. Pero, este es un gamón. Esta planta es gamón. Puede ser, sí. Entonces son 31. 31. Sí, Ha la casa llovido. la tengo también. Puede aspirar la hacha también. Sí, lo era ayer. Ya va haciendo calor. Posiblemente luego se tendría la piedra, porque todo el camino el muro iba un poco aquí para más abajo. A mí una vez me sorprendió una tormenta aquí. ¿Sí? ¿Y te pudiste meter ahí? Ah, mira. Con mi tío. Bien grande, ¿eh? Sí. Se habrán pasado ahí mucha gente. No una noche, sino muchas más. Algo.
tallado por los dos lados. Y esto no podría ser algo, El muro, este es el muro de la necrópolis, pero aparte es que mira, en donde empieza la necrópolis. Carlos, es que ahí parece que hay otro muro y que esto fuera más profundo. Que esto está todo colmatado, pero si esto se levanta... Podría ser. Si allí tiene la forma Esa hipótesis perfecta. podría ser. Allí la relación que nosotros tenemos, la pila bautismal, dentro de la iglesia, como parte de la iglesia y tal igual. O en un edificio de centro. No, en otro sitio. Puede estar al lado, puede estar dentro. Esto era algo, porque mira, está perfectamente delimitado. Sí, sí. Esto era algo. La escalera todavía se nota, ¿eh? Sí. Los pasos Mira, de... esos Es muy aventurado, ¿eh? Es decir, porque esto tiene pinta de cantera, fíjate. Cantera de sillares. Que todas las canteras de sillares forman escaleras. Porque además iban cortando los sillares haciendo escaleras. Esto no tiene continuidad para allá. Porque esto se acaba aquí. Entonces la primera tumba que se veía estaba ahí. Es por encima, sí. Pero vamos, la primera. Eso será una puerta. Las cabras, esto es de las cabras. Conguito. Cabras montesas. Sería a lo mejor una puerta, si ahí hay otro allí, podría ser una puerta, ¿no? Hay uno, como uno, puede ser de ahogones de una puerta o... Lo que pasa es que ahora eso son piedras sueltas. Claro, Entonces podría estar... podría estar en alto. Aquí. Sí, esto es alguien que ha venido... Y estas dos, sí. Pero estas piedras las han movido, pero aquí Está tapando la hay otra otra. tumba. Bueno, espérate. Desde allí hasta aquí. Hasta ahí. Sí, sí. Sí, está muy larga. Esta mide más de 2 metros. ¿No? Sí, mide más de 2 metros. Pero bueno. Espera. En este lado tiene 57. Y en este tiene 43. Pon término medio y terminamos antes. Ah, bueno, no. Todas tienen una parte ancha, que es la parte de los hombros, y Y otra el parte ancho de aquella antes no se podía. puede mover. Antes se No podía. puede ahora. Porque según el dibujo que tengo antes se podía ver. Se podía ver hasta aquí. Las tumbas son las clásicas, cavadas en roca, con una forma inicialmente un poco antropomorfa, pero no totalmente. Normalmente podrían ser incluso anteriores al siglo IX, podría ser del siglo VIII, porque en el 9-10 ya aparecen los hombros bastante marcados. Entonces podrían ser de los inicios de esa forma antropomorfa de marcarle los hombros. Esta tumba es bastante grande, bastante larga, porque normalmente se nota que son cristianas porque enterraban mirando hacia arriba. Los musulmanes, los árabes pues enterraban de costado, y los cristianos mirando hacia arriba. Entonces hay tumbas también árabes que son mucho más estrechas que estas y que lo que estaban era pues eso, porque lo enterraban de costado. Estos tenían unas losas también que las tapaban, y por encima de las losas se le echaba también tierra. Es decir, las losas no llegaba a taparlo del todo, y entonces pues claro, si no pues a poco olería fatal, ¿no? Entonces pues también tenían unos pequeños túmulos por encima. Y algunas incluso pues les ponían alguna piedra con alguna inscripción o algo, pero esas eran las menos.
en época mozárabe aquí en Málaga, por ejemplo, en otro convento que había, en el cortijo La Ave María, por el camino al lado de la carretera que sube de Málaga a Casa Bermeja. Allí se encontró una inscripción precisamente de un santuario de un monje que vivía allí, que tenía su monasterio allí. ¿Y dónde está hoy esa lápida? No está. ¿Se ha perdido? Se ha perdido. Lo que ocurre es que hay transcripciones de la piedra hechas en el siglo, a finales del siglo XIX, principios del XX también algunas. Guillén Robles, que no sé si la llegó a ver en directo o las copió ya, ¿no? Pero vamos, es una inscripción de un monje que es impresionante, ¿no? Por eso sabemos que algunas le ponían esta, sí. Esta, en el año 83, 84, que fue la primera vez que yo vine por aquí, la acababan porque estaban todos los restos de tierra de dentro, estaban amontonados ahí fuera, y cerámica, había trozos de tégula rotos ahí en el exterior, con lo cual estaba indicando que la tumba estaba cubierta con tégula. La tégula es un elemento que hoy día se da normalmente como estrictamente romano, pero es más que probable que tuviese su continuidad en época mozárabe, y más en una gente que seguía utilizando todo tipo de elementos de la cultura romana, que no olvidemos que la tardorromana ya era también cristiana, ¿no? Entonces es posible que esas tégulas pues procedan pues del principio del siglo VIII, ¿no? Ya incluso podría ser de un momento justamente inmediatamente anterior a la conquista musulmana o inmediatamente posterior a la conquista musulmana. Pasa que la tégula pues tiene este tamaño, esto es tégula, una tégula muy finita, no se corresponde. Esto los romanos la utilizaban para absolutamente todo, para pared, para suelo, para las tumbas, para tejados, para todo. Para los tejados. Imaginaros esto como si fuese un tejado y encima uniendo esto con otra, una teja. Y estaban recogidas. Con lo cual el agua no entraba, claro, porque no hacía falta ni argamasa ni nada, ¿no? Porque la teja desviaba el agua hacia los laterales. Entonces la tégula tiene forma de U, ¿no? Por los dos lados tenía... Sí, la tégula es esto, podría tener este tamaño, hasta aquí, imagínate, desde aquí hasta aquí más o menos, y por ahí hasta aquí, es decir, era un pedazo de... ¿Y con el mismo reborde por el otro lado también? No, bueno, las hay, normalmente nada más que tenían un lado de reborde. Esto es típico de los romanos. Lo que ocurre es que yo tengo el convencimiento de que esto también siguió utilizándose en los primeros momentos después de la invasión, ¿no? Porque la gente, tengamos en cuenta que aquí los musulmanes, los primeros que invadieron fueron 12.000. 12.000 personas en toda la península ibérica. Es decir, aquí habría, no se sabe qué cantidad de gente que siguió viviendo como vivía toda su vida, ¿no? Claro. Lo que pasa es que los que mandaban eran unos señores que venían de otro lado, ¿no? Lo que ocurre con todo, porque lo mismo con los visigodos que con los... Claro. O sea, las diferenciaciones entre unas culturas y otras, pues es muy difícil. Ya cuando pasa un siglo, 2, 3, pues ya se va cada vez diferenciando, claro, más. Pero al principio, pues la cultura tardorromana es la misma que la cultura mozárabe, claro, prácticamente. Vas bajando por ahí, por todas las crestas. Lo último es esta parte de aquí que tiene una subida muy canalla, pero vamos, vas bajando. Está, porque yo hice muchos proyectos y muchas cosas ahora. Ya cuando hablamos de forma monetaria ya hablamos de otra cosa. Pero que eso tampoco es dinero, ¿eh? No, la verdad que no. Porque la ruta última que tenemos es la RLA 213, que es la que también han hecho dos rutas más, una para los fines de semana que yo vivo justo al lado del parque y todo me empieza a
Las vistas desde arriba son espectaculares. Observamos que podemos mirar hacia cualquier parte sin que nos moleste ninguna montaña, y las panorámicas del valle son preciosas. Álora con su castillo en lo alto del monte y las riberas del río Guadalhorce rodeado de huertas de naranjos y limoneros. Es como la que yo me encontré la otra vez por aquí también, bícroma. Dime algo. Nada, de una cazuela vidriada, bícroma, aproximadamente puede ser del siglo XI-XII, finales del XI, principios del XII, puede ser esto. Este es el borde, viendo el borde así de perfil se puede apreciar más o menos cómo sería la cazuela, que tiene dos colores, un vidriado melado, y sobre él pues unas manchas decorativas de manganeso. Manganeso, exactamente. Y luego aquí tenemos otra cerámica también, otro trocito de cerámica, pero esta cerámica lo que tiene es que está mal cocida. Exactamente. Mala cocción. Mala cocción, y entonces por eso tiene por un lado un color y por el otro otro color, porque está mal cocida. También anteriormente hemos visto un trozo de un ladrillo que pertenecía a un horno de fundición. A medio hacer. Con lo cual pues, nos indica que aquí había también horno. Vamos, muy interesante a nivel cronológico. Eso está excavado. Mira, aquí. Yo trabajaba allí. Sí. Y entonces, Tiene la entrada que tiene antes de Mira, llegar al Carlos. Caminito del Rey. sí, qué profundo. Sí, está por aquí. Tiene como el túnel. Parece una viga de madera, ¿no? No sé si es que Yo fui, a Concordia. es que si hace mucho tiempo, a lo mejor no es la ruta que han marcado Y aquí- ahora con el caminito, o sea, que cada uno Y tira por donde aquí quisiera. la casa. Hay un pequeño tunecillo, ahí va uno pequeño, Está hecha, que le da un poco, se mira así, y hay aquí cuevas, que se llaman tazones. Allí la piedra predominante es la arenisca, aunque también muchas dolomías grandes, también por el camino. Pues por la Las dos cosas es lo mismo. Pero vamos, me refiero que no es la orientación normal. ¿Entiendes? O sea, No tenía nada que ver con los mozárabes. En Perigord, en el sur de Francia. Pero eso sí, hacer una casa, levantar 4 muros rectangulares y tal, casas pegadas con mechinales y tal y cual, donde hay unas colmenas, conducciones de agua. ¿Sí? ¿Irían al siglo de abajo? Sí, además yo lo vi. Llevando el agua. Las crías se suelen meter debajo del agua. Parece que hicieran aprovechar el agua. Yo me imagino que tendrían que haber por ahí algún estanque. Porque yo he visto aquí 12 y uno de ellos no era impermeable. El otro no, pero uno de ellos no era impermeable porque había llovido y estaba seco. Una de las veces que yo vi. Hay uno que cuando llueve se llena. Y está mucho tiempo. Un Celtis, ahí en la roca, un Celtis australiano, ¿no? Al mes. Sí. A lo mejor. Mira, es un almendito, El correo era continuo, muchísimos colegios. Y siguen viniendo. Pues para que veas que eso. Mira, yo siempre lo sigo diciendo. Un pueblo del interior, que sí, tampoco destacamos las cosas como son, pero aquí la diferencia es que yo creo que es lo que. Y yo dije, es que los niños no saben ni lo que hay. Los niños no saben que existe un observatorio de aves, es que no lo saben. Y yo me hice una presentación y me fui con los niños a los colegios y di, claro, dentro de que era de edad de niños tampoco le puedes meter mucha información porque es normal. Pero claro, siempre un poco tirándole a los niños lo que a los niños les gusta, lo que es naturaleza, animales, vídeos, no sé, un poco llevártelo a tu terreno, hablando también de la especie que está en peligro de extinción, tanto a nivel nacional como a nivel más local. Vegetación, no sé, un poco de todo. Porque la fuente del Madroño no existe. PowerPoint, yo lo tengo todo. Es que hubo una muchacha al final que me preguntó, pero como yo lo veo Yo no pude ir, con toda la pena. Negra en el borde, lo impermeabiliza. ¿Podría ser una orza?
Bueno, esto es mucho más profundo de lo que marca el bastón. Claro. Lo que pasa es que está colmatado de tierra, ¿no? Es un aljibe que en este caso pues podría ser de agua, porque por ahí arriba se ven conducciones de agua, que luego se pierden, no sé, pero bueno, si se excavara y tal, pues a lo mejor se vería que llegaban hasta este aljibe. Hay otro un poco más para allá, que no es impermeable, porque no aguanta el agua. Entonces aquel podía haber sido de grano y este de agua, podía haber sido, ¿no? Porque este también podía haber sido de grano. Algo que lo tapara, Sí. Tendría alguna roca que lo tapara y que lo reservara para poder acudir a él en caso de necesidad. Entonces el camino natural no va al bañadero de la Reina, sino que va por ahí, ¿no? Yo creo que por ahí no es camino natural. Yo creo que el camino natural vendría ahí. Es por el bañadero de la Reina. Por las lomas estas. Por el bañadero de la Reina. Por ahí no, por La cartera y era conocido. Y el nombre ¿Quiere agua? Carrurro era alguien. Carrurro era la cola de alguien que se llamaba Carrurro. Todos esos nombres tan raros son apellidos. Porque a lo mejor Y aquí se tiene que ver también el cortijo de la Vega de Santa María. la Vega de Santa María es todo esto. ¿Y el cortijo es donde está la piedra esa? La piedra donde vive Francisco. donde está aquella palmera. ¿No ves la palma? La palma solitaria, la palma alta. Un grupo de casas allá abajo, Sí. justo enfrente. Se llama el barrio de las Cadenas. Y hay una palma en el centro, una palma altísima. Ya sabes de dónde viene. Te las mandaré las fotos. Pues ahí estaban en el corral de la casa, enterrado en el corral de la casa. O sea, nada más que tiene una línea de letras, ¿no? Porque claro, es que eso tuvo que ser, yo que sé qué, pero un pedazo de edificio. Este es el problema. Alguien que anduviera por aquí. Pero es que yo he hecho tanta genealogía de Álvaro y Pizarra hasta el siglo XV y nunca me ha parecido el apellido Quintana. ¿Qué es? Lo que pasa es que claro que te vas a encontrar con los matojos por medio. Mira, va por aquí y aquí hay un yacimiento, ya tiene una explicación para decir una hipótesis. Tampoco puedes decir, ahí estaba. Ciencia cierta. ¿Eh? Claro. Pero por lo menos basarte en algo, ¿no? Lo que no puedes coger y decir, bueno, pues Claro. hay que ir, un yacimiento. ¿Hay? Bueno, pues entonces eso era la alquería de Mora. Todo Claro. por saco. Nuestra gente de camino aquí, en lugar de entrar aquí, quisieron ir para abajo, creo que hicimos por el camino de aquí, y estaba una señora llorando porque también no debe perder. Se veía perdida, mira, lo que hacemos es cogemos el camino de las cabras y llegamos por debajo de la montaña, y al final llegamos, pero claro. Hemos bajado todos y cogido después al... Bueno, pues muy interesante como siempre, es un sitio que siempre merece la pena volver a él, aunque realmente el abandono que tiene y hace que cada vez se vean peores los elementos y las estructuras, pero bueno, todavía se pueden apreciar bien algunas de las tumbas, sobre todo 5 de ellas. También se pueden apreciar bien la puerta de entrada, el arco que tiene de herradura, la iglesia que tiene extramuros
aunque realmente si no se sabe exactamente dónde está es muy difícil de dar con ella, pero ahí está con el ábside totalmente tallado en la roca. Y luego pues en las afueras, digamos, fuera, extramuros, pues toda una serie de habitáculos hechos también con la técnica de talla en roca. Y cronológicamente pues no se ve cerámica que pase del siglo XII, XI incluso podríamos decir, y hay mucha más cerámica anterior, cerámica de época emiral sobre todo, con mucho desgrasante, es decir, cerámica de una época muy alto medieval. Y nada, sería interesante poner en valor este yacimiento porque realmente no costaría tanto, no sería tan costoso ponerlo en valor, limpiar las estructuras que como están en roca no costaría demasiado, simplemente licmpar matojos y quizás profundizar un poquito en las tumbas para que se vieran mejor, unos paneles, unos indicadores, y con eso pues se haría este yacimiento visitable y sería un atractivo turístico para Pizarra bastante interesante, que realmente pues Pizarra sería su mayor atractivo turístico porque sería el yacimiento más importante que existe en el actual término de Pizarra. Pues se dijo de identificar porque hay muchas familias con niños y tampoco es plan de que se vaya viendo el camino y escuchando tiros al norte. Esa zona no lo sé, pero la parte más baja que sube, que llega al Santo, sí. Y desde octubre creo que hasta finales de noviembre, ¿cuándo? ¿Primero de diciembre? De que en el momento en que esté aquello cerrado por la casa, que tampoco es mucho tiempo. Volando de agua perenne. Aquí estaría la puerta que tiene esta parte del arco de herradura, que se completaría ya con construcción hasta cerrar el camino que termina ahí. Y aquí estaría la puerta de entrada, por aquí por donde hoy día se entra. Y aquí tenemos hecho, en la roca también tallado, pues un habitáculo, seguramente pues para la persona que estaba encargada de proteger la puerta o de abrirla o de estar aquí, ¿no? Y por ahí, por delante, pues también tenemos tallado en la roca el acceso hacia el arco de herradura, y la roca también tallada hacia allá que constituye lo que es la muralla de entrada. Prácticamente aquí habría un pequeño muro que era el que cerraba el arco, cerraba el arco para cerrar el camino, y el muro pues continuaba hacia el interior. Este camino pues también tiene algunos trozos que están hechos incluso desde muy antiguo. Ya tomamos el camino de regreso. Casi 3 horas de recorrido ha durado esta visita, de la que hemos aprendido un poquito más de nuestros antepasados. Nuestro agradecimiento desde Fión Televisión a Carlos y su amigo Ángel por habernos permitido que le acompañáramos con nuestras cámaras.